Entonces, las ciencias sociales en nuestro país también tienen un antecedente histórico. Y lo podemos explicar precisamente a partir de los años 30, 40, 50, 70 del siglo pasado, o sea, del siglo XX. ¿Y por qué? ¿Por qué surgen ahí? ¿Por qué no antes, sino ahí, en esa coyuntura? A la explotación. Por las diferentes acciones que se dieron en esa época, las diferentes situaciones que se generaron en El Salvador, por eso se empezaron a dar en ese periodo. Los fenómenos sociales surgidos en ese momento. Por lo de los campesinos. ¿Y campesinos? ¿Algo más? ¿Quién nada más? ¿Quién más? Por la represión del militarismo también. ¿Qué más? Las ideas sociales en El Salvador. 1800. La consecuencia también de las guerras mundiales. Porque habíamos tenido la primera guerra, ya fue el día 7 y luego ya vienen los preparativos de la siguiente. Y eso hace que también hay migración de Europa hacia estos pueblos. Y eso como que viene a quitarle a las personas nativas sus medios de producción, sus tierras. Y eso también va generando que está solo concentrado en pocas manos. Vale, mire, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? 45. En el 45. ¿Cuándo es la huelga de brazo caído en El Salvador? En 1944. el 44. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el gran propósito? Reconstruir la economía Europeas. Todas las europeas, las marchas. no solamente las europeas, sino del mundo, ¿no? Porque todos los países participaron en la guerra. Entonces, eso de alguna manera impulsó el movimiento de ciertas iniciativas de la gente social en El Salvador. Aunque de mucho antes ya se venían dando algunas asignaturas. Bueno, la Universidad de El Salvador, que es que es la máxima representante del centro social del país, de su movimiento, bueno, se aparece en 1841. Algunos nombres, pero no nos quedaron ahí. También ahí, Sí, ¿verdad? Además de después del arte marino, ¿qué más podríamos mencionar? Hay uno de apellido Peñate Paredes, el autor de un libro de sociología de El Salvador. Otra Martínez Peñate. ¿Qué más? Además de Oscar. Mi pregunta, o la pregunta que nosotros traíamos con relación a las referencias era precisamente para hacer un sondeo de cómo estamos en esta parte. Porque cuando nosotros iniciamos el curso y el maestro nos preguntó, miren,
cuáles son los diferentes operaciones fiscales en El Salvador. Y entonces nosotros, igual que ustedes, empezamos a mencionar una cantidad de autores, ¿no? Pensadores en la historia de El Salvador. Bien, nosotros mencionábamos, por ejemplo, a Anastasio Quirino, mencionábamos, por ejemplo, a Paraguno Martí, mencionábamos a Monseñor Romero, a Florencia Ayala, pero el maestro nos decía Feliciano Abajo, entonces, etc. Pero el maestro nos decía, bueno, ¿y qué aporte dieron ellos a las ciencias sociales? ¿Hicieron ciencias sociales? Entonces, nosotros empezamos a mencionar. Entonces el maestro nos preguntaba a nosotros, miren, hicieron en realidad ciencias sociales de ellos. Monseñor Romero, ¿creen ustedes que hizo ciencias sociales de El Salvador? Porque acuérdense que estos tenían sus ideas, pues. ¿Qué nos están diciendo nosotros ahí? Al principio, que seamos pensantes. Si nosotros pues, tenemos nuestras ideas también de ciencias sociales. ¿Cuántos personajes ahorita docentes han tenido cambios en educación? Y está aportando a las ciencias sociales. Yo he visto algunos niños trabajando en unos, valga la redundancia, en unos trabajos que les dejan en la escuela, pero los hacen diferentes cuando no me lo enseñaron en la escuela. Hace poco le vi a un niño de un centro educativo allá en San Miguel y es hecho por él, porque él me lo armó ahí, que graduando niños a sexto, y como algo que es ciencias sociales, y son creados, me imagino que por el docente les ha ayudado, no lo ha sido el niño directamente. Por eso yo dije, las ciencias sociales cada día a día va cambiando. Si es el medio que nos rodea, imaginen en qué momento ahorita están desarmando un centro en San Salvador. Ya es como ver un gran edificio, que otra, es la misma ciencia, el mismo pensamiento del hombre, las viviendas que construimos. Vaya a ver ahora ya, todo es diferente. Entonces aportamos no solo a esas personas, lo que pasa es que creemos que ellos son porque han hecho sus libros. Pero hay maestros que hacen sus libros. Yo tuve un compañero ahí en Tecapán, que ese señor él elaboraba sus propios libros para trabajar. Y no aparece ahí, se me escapa el nombre, y él es de Hualache. Santiago María Hualache y Rivera. Y él no usaba libros de texto, sino que el libro de texto él lo hacía de Gracias, maestro. Rato. Es que yo siento que de aportar, todos aportamos a la ciencia social. Que hagamos ciencias sociales es otro término, ¿verdad? Yo digo que ellos aportaron a las ciencias sociales, pero no han hecho ciencias sociales. Entonces, hay dos cosas Muy diferentes. Dos cosas interesantes. Por ejemplo, el levantamiento campesino de 1832 con Anastasio Quirino fue digamos, un hecho histórico, social, heroico de nuestro pueblo, indígena, liderado por un héroe, Anastasio Quirino, que se reveló ante el sistema, ¿no? Que es un orgullo nacional, ¿verdad? Desde la ciencia social, pero no hizo ciencia social. O sea, aportar algo más sobre lo que ya estamos haciendo.
Un esquema diferente, y la pregunta estaba ahí que los movimientos históricos en El Salvador más relevantes. No son estos los más relevantes, porque hay otros. Pero para llevar esa secuencia de años tras años, a algunos les va a parecer que tiene, por ejemplo, acá partimos nosotros de la independencia de El Salvador del 15 de septiembre de 1821. Un tema muy común, conocido por todos nosotros. Luego tocamos como segundo relevante los intentos de integración que han tenido los países de Centroamérica. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, poco tiempo, digamos, hace un mes, todavía se habla de esto en El Salvador, que los países, solo la integración de Centroamérica nos puede llevar a cambiar Centroamérica, y se mantiene, y esto lo vengo oyendo y oyendo, ajá, los parlaces, ustedes están hablando de los futuros diputados de parlaces también, de la integración, y no se ha podido lograr, pero siempre ha sido relevante en los programas de estudio. Más una tercera, la insurrección de los indígenas, de los nonualcos, recordamos por Anastasio Aquino, que también fue, aunque fue negativa por tantos campesinos muertos, ¿no? También tenemos la masacre de campesinos por Martínez. Acordemos de este general Martínez, que el 32, que habla de 1932. Esto te recuerdo que hasta muchas personas quieren que volvamos a esto. Yo no veo viejito. Muchas opiniones se salen, y parte de la política. Y creemos que si tuviera alguien como esta persona, eso es peor. Ese es mi modo de pensar. Yo creo que la educación que nos hace falta. Guerra de los 100 años contra Honduras. Y aquí lo han hecho bonito, que fue contra 100 horas, que duró 100 horas. Yo estaba con cuarto grado con eso. Y tenemos por último, lo último que se ha dado, la guerra civil, que ya la vivimos en carne propia nosotros, porque nos tocó andar a veces huyendo. Y fue otra, esta creo que ha sido quizás de la más relevante, de la historia más relevante que hay. Pues esas son las que sacamos nosotros. Vamos a escuchar a los demás
compañeros, a ver qué nos tienen y qué hacemos la comparación, en cuáles estamos de acuerdo o no. Gracias. Bueno. Todos. Buenos días, compañeros, compañeras. Como equipo, pues decidieron ahí, ¿verdad?, que viniera a explicarles esta línea de tiempo en donde estamos representando los años y el hecho en el cual se llevó a cabo cada una de estas, que es parte de nuestra historia. Y voy a empezar acá, que tenemos que en el año de 1821, como mencionaba el compañero, se independiza lo que es El Salvador de los países centroamericanos, ¿verdad?, que estaban ahí, que era una sola región o un solo estado. También tenemos que en el año de 1931 se da lo que es el militarismo, porque sale o le dan golpe de estado a un hombre civil y entra un hombre militar, y que a pesar de ser militar, pues allí, ¿verdad?, introduzco lo que fue el militarismo en nuestro país. También tenemos que en 1932 se da lo que es la insurrección campesina, por el problema de que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo con Maximiliano Hernández Martínez. Luego que querían darle un golpe de estado a Maximiliano Hernández Martínez, eso se dio en 1944 y que no se logra, a pesar de que salen, ¿verdad?, todos los sectores o muchos sectores a este evento, pero él sabía y él decía que no quería salir por un golpe de estado del poder. Y ese mismo día, a la medianoche, él da su renuncia. Entonces, a eso le llamaron la huelga de brazos caídos, porque fue pacíficamente, solamente con algunos instrumentos que no dañaban demasiado a la sociedad. Luego tenemos en 1969 que se da, cuando estaba Fidel Sánchez Hernández, la guerra entre El Salvador y en Honduras, que solamente fueron 100 horas, ¿verdad?, las que lucharon y que al final, pues, pacíficamente pudieron terminar ese conflicto. 1980, que se da el inicio de la guerra civil en El Salvador y que a la vez también se inicia con la muerte de algunos sacerdotes. Ahí estábamos mencionando también a Lupillo Grande, que fue el primer sacerdote que fue asesinado, y luego que sigue la muerte de Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, en 1980. Tenemos también que en 1981, que sabemos que estaba lo mejor de la guerra civil en nuestro país, que se da la gran masacre, ¿verdad?, del caserío, el Mozote, allá en Morazán, en Berquín. Y luego tenemos que inicia José Napoleón Duarte en 1986 los primeros procesos para lograr lo que era el diálogo entre el gobierno y la guerrilla, para finalizar otros procesos que no se dieron dentro de nuestro país, sino que fuera. Y luego tenemos que en 1989 se da lo que es la ofensiva final, que le llamaron hasta el tope. Y para finalizar, lo que lo recordamos, la firma de los acuerdos de paz en 1992, que se da en el castillo de Chapultepec, México. Hay otros, ¿verdad?, como dijo el compañero, pero nosotros ahí los enfocamos que todo el tiempo. Ahí está. Como ustedes podrían haberse observado ya, en los tres grupos pues, tenemos casi idénticos algunos movimientos históricos que se han dado en nuestro país. Dentro del grupo en el cual estaba ubicado por ahí, anotamos ciertos movimientos históricos o momentos históricos que no necesariamente tienen que ver en el aspecto de guerra, en el aspecto de violencia, sino que ubicamos
Por ejemplo, acá en el número 2, que para nosotros la introducción del cultivo del café en aquella época en El Salvador fue un momento histórico. ¿Por qué? Porque cambió totalmente la vida de las personas en aquella época. Antes de que en nuestro país se conociera el café, el cultivo del café, las personas tenían otras actividades a las que se dedicaban. Con la introducción del café, pues esa vida cambió totalmente. Por eso para nosotros es un momento histórico. Además de eso, tenemos lo que se llama otro momento bien importante, como es el día en que logramos librarnos de lo que era España en aquella época. Nosotros anotamos ahí como la independencia que se dio en 1821. Luego viene otro momento histórico que es un poco, que le digo, por decir algo violento, y que los demás grupos lo han hecho notar también, como es la masacre de campesinos en lo que es Izalco. Luego tenemos otro momento histórico que también cambia la vida, por decir algo, económica de nuestro país, la introducción de las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas en nuestro país. Luego, como número 6, tenemos la guerra de las 100 horas, que ya hablaron los compañeros por acá. Guerra que duró poco tiempo, pero que también tuvo ciertos efectos, especialmente de aspecto territorial en nuestro país. Yo creo que cada uno de nosotros se acuerda y ya tiene conocimiento sobre lo que sucedió con cierta parte del territorio de El Salvador, que estuvo en disputa. Luego tenemos como número 7 la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, otro momento histórico que hizo cambios específicamente sociales en nuestro país. Como número 8 es un poco más reciente ya, el asesinato de Monseñor Romero, que por lo menos le ha dado a nuestro país un aspecto a nivel internacional. Especialmente hace pocos días, de parte de los encargados de la religión católica, pues dieron ciertas noticias referente a Monseñor Romero. Como número 9 tenemos el desarrollo de la guerra civil en nuestro país, algo que también cada uno de nosotros está bien conocido. Número 10, los acuerdos de paz, o la finalización de nuestra guerra civil. Tenemos estos dos últimos momentos que ninguno de los otros grupos lo ha dado a conocer, pero para nosotros como grupo también está formando parte de la historia de nuestro país, el caso de la migración, ¿sí? Ya que se está dando con mayor relevancia en estos momentos. Y por último, aquí nosotros le agregamos, le dimos este nombre, lucha de clase marginada. Nos referimos a aquellas situaciones de los grupos que en este momento en nuestro país están causando, por decir algo, ciertos problemas. Para que me entiendan mejor, estamos hablando de la MAR. Para nosotros es un momento histórico, ¿por qué? Porque sencillamente ese tipo de situaciones en nuestro país, primera vez que se está desarrollando, y quieras o no, está cambiando de alguna manera la forma de vida de todos los salvadoreños. Para nosotros son lo más importante, como dijo la compañera y el compañero anteriormente, no solo estos son los acontecimientos o momentos históricos que se han dado en nuestro país, hay muchos más, pero estos son los más relevantes. Gracias. Bueno, comentábamos con los compañeros del equipo que se evidencia lo que decía. Miren, compañeros, tenemos la fortaleza, según viendo la inscripción, que todos tienen especialidad. No así la muestra de estos municipios, que de 15 docentes que se sacó la muestra, 4 o 5 son de estudios sociales. Y esto de alguna manera representa alguna debilidad. Nosotros como sistema, como municipio, entonces tenemos esa fortaleza del área que estamos tratando. Solo quisiera agregar
otros hitos o momentos relevantes que también de alguna manera nos ayudará a lo que dijo Marx Bloch en su momento. Dice que la incomprensión del presente nace fatalmente en el desconocimiento del pasado. Yo tengo algunos otros hitos por acá que tienen mucha relación con lo que ustedes también han expuesto. Dice las dictaduras instauradas en el país. Por ejemplo, tuvimos dictaduras de los Meléndez, por ejemplo, cerca de Meléndez Quiñones. Ajá. Luego con eso aparece la instauración, que esto hemos hablado, la instauración del terrorismo de Estado, que duró casi toda la década de los 80, ¿verdad? Ya se mencionó el asesinato de Miguel Romero, los acuerdos de paz, este otro momento histórico que es lo que nos está pasando factura, la instauración del modelo neoliberalista en El Salvador. ¿Y por qué digo que nos está pasando factura? Porque con esta política se reduce la función del Estado. ¿Verdad? Que el Estado de alguna manera solo está jugando un papel administrativo, de adorno, porque este modelo le quitó toda la facultad. Y para decir algo, los precios altos hoy, el Estado no puede hacer nada porque existe una economía libre de mercado instaurada en El Salvador allá por 89 con Cristiano, que no le permite. De manera que don Manuel, el compañero Néstor, ahorita ellos son empresarios de una cadena de farmacias, por ejemplo, y un medicamento que hoy vale $10, mañana se le ocurre darlos a 20, ellos lo dan, aunque exista la famosa ley de medicamentos, pero es poco lo que el Estado puede hacer con la instauración del modelo neoliberalista. También otro dato que es importante en nuestra historia es la expropiación de las tierras comunales ejidales ya por completo, que allá por 1882 con Rafael Saldívar, ¿verdad? Para instaurar masivamente el café. Tomás regalado dueños también. También. Y la década de los 80 también fue fuerte en el surgimiento y apogeo de los movimientos sociales y políticos. Y es lo que decía Noel, bueno, ¿qué hicieron esto? Sí, desde las ciencias sociales aportaron nada. Década de los 60, casi toda la de los 80 también. Tanto en el primer momento como ahorita con Sergio, estamos viendo buenos aportes y buenas ideas. Ahora vamos a entrar a la parte de cómo las ciencias sociales se están impartiendo en nuestro país, en nuestra educación. Ya cada uno de ustedes tiene conocimiento de las prácticas que se han desarrollado a lo largo de la historia y cómo esto ha venido cambiando. De hecho, esta apuesta que se está haciendo por la especialización es quizás una muy buena noticia para que le apostemos a la calidad y al mejoramiento constante de los aprendizajes en todas las disciplinas. El día sábado tuvimos la visita del ministro de Educación, estuvo hablando con nosotros y hay muy buenas noticias, y creo yo el segundo que estuvo hablando con nosotros es el responsable de este plan que se está echando a andar. Y hay una buena noticia que nos dio este señor y nos dijo: históricamente a nosotros nos han impuesto las cosas, y si hacemos un recordatorio de la reflexión y si hacemos un recordatorio de los aportes que han hecho, podemos decir, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a ir? Basta ya de que se nos impongan las cosas, y por qué no empezamos a construir nuestro propio escenario y empecemos a apostarle a esa transformación. Incluso él habló de decir, bueno, ¿y cuándo nosotros podemos hacer nuestros propios textos?
Y decía don Manuelito, bueno, y que Santillana, y la compañera de ella también lo mencionó, y que hay un libro, y muchos no quieren soltar ese libro, y se enmarcan en ese libro, y bueno, y ahí es el mundo. El libro está ahora no, hoy lo trabajo más vivencialmente. Pero en el caso de que en noveno que estoy tratando, estamos ahorita en los fenómenos naturales, las placas tectónicas y todo eso, lo estamos trabajando. Hicimos un volcán. Simulador. Ajá, verdad, que el niño vivencie las cosas. Inclusive hicimos con barro las placas, cómo ellas chocan, dependiendo del impacto que ellas dan, ¿verdad? Hasta vimos que el barro se deshizo de acuerdo al impacto. Entonces tenemos las intensidades, medimos todo. Lo hacemos vivencialmente. Y ahí donde usted está, tienen una vista panorámica de lo que es. Correcto, sí, correcto. Pueden estar ahí dándole seguimiento. Ahorita le estamos dando seguimiento. A toda esa activación que hay ahorita. Ahorita le estamos dando seguimiento porque en el caso del viernes que estuvo tirando humo como anaranjado, tomamos fotografías desde ahí. ¿Anaranjado? Anaranjado. Por eso es que escuché algo en la televisión ahí sobre eso de humo anaranjado. Sí, sí. No sé si lo escucharon algunos por ahí. El águila que estaba entrenando. Trayectoria, lo que hacía antes o lo que está haciendo. No, lo que estoy haciendo hoy. Lo que estoy haciendo hoy porque en el caso de que el niño está viendo, no está. Tardes, compañeros, compañeras. Yo sé de que ya el aula premia, los hijos esperan, el esposo espera y nosotros también las clases esperan. Voy a tratar de estar breve. En primer lugar, pues felicitarles y agradecerles en nombre del equipo nuevamente el haber rendido el llamado ante este proyecto que se está haciendo para tratar de cambiar un poco la forma en cómo se está llevando la vida de la sociedad hoy en día. Nosotros como científicos sociales tenemos la oportunidad de cambiar el pensamiento y las actitudes de los estudiantes desde niveles básicos y medios para que sean personas de provecho a la comunidad. Pero hay un refrán que dice, si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que empezar cambiando nosotros mismos. Nosotros hemos sido criados, pero al mismo tiempo lo hacemos de una manera que queremos alcanzar un objetivo. Una característica de las ciencias sociales, y que nosotros la manejamos muy bien, la compañera no nos dejó mentir, es que las ciencias sociales son interdisciplinarias. Nosotros podemos relacionar todas las demás ciencias en nuestras clases, valiéndonos de todo elemento, rompiendo los esquemas tradicionales de dictado y de transmisión de conocimiento. Nosotros podemos ayudarnos a que el estudiante pueda construir su propio conocimiento a partir de elementos tan esenciales. Felicito a la compañera y a los que hacen como ella, porque yo también aplico eso, no tomando en parte lo textual, sino aplicándolo a la realidad que el estudiante va a enfrentar, está enfrentando o pudimos haber enfrentado nosotros. En nuestras manos está la formación de esas personas. En nuestras manos está el futuro del país que nosotros en verdad queremos vivir. Todos los que estamos aquí, ya pasamos un poco la edad, ¿verdad? Pero vivimos en un país, en un momento en que era un poco más tranquilo y no se miraban los índices de violencia como están ahora. El sistema educativo está tratando de recuperar ese tema. Pero el sistema educativo es obsoleto si nosotros no ponemos de nuestra parte a la hora de querer cambiar el pensamiento de ese estudiante que está en el barrio, de ese niño, de esa niña. Ustedes ya la han trabajado en la educación. Creo que tienen una hoja de papel bond, por lo menos todavía de la que se les entregó en el folder. Van a sacar una paginita y van a escribir una carta a cualquier persona, no entre ustedes. Puede ser inclusive al compañero Sergio, puede ser inclusive al compañero Kevin, a Raúl, a Jorge, o puede ser un personaje ficticio. O a todo el equipo. A todo el equipo. Y van a escribirnos su percepción de este taller.
qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó y una sugerencia por la cual nosotros pudiéramos mejorar. Cuando terminen, la tienen ahí un ratito para pasar retirando después. Eso, no es necesario que la firmen con su nombre, pueden poner un corazón enamorado, por ejemplo, ¿verdad? O el despecho viviente, o algo por el estilo. No es necesario que la pongan. Y la dejan ahí. Vamos a pasar recogiendo después. Posterior a ello, antes de finalizar el taller, ¿verdad? Una nota o una carta. Una carta. Diciéndole lo que les gustó, lo que no les gustó y una propuesta de mejora o sugerencia, ¿verdad? Para poder mejorar. Va cambiando la situación, ¿verdad? Porque quizá yo era una de las que estaba según no habían, como digo, recursos suficientes en mi escuela y me basaba quizás a lo de eso, pero ya, ¿verdad? A medida que nosotros nos vamos, porque me sentía sola, ¿me entiendes? Pero ya, pues bueno, cualquier compañero pues me podía apoyar en cualquier cosa, claro. ¿Verdad? De que no estoy la importancia, la ventaja que tiene estar en redes, porque se provoca un aprendizaje cooperativo, hay una integración de experiencias y eso hace cualificar el proceso. Decir además de que no es que solamente en el área de las ciencias sociales, eso que describe Feynman tiene que ver con todas las áreas, ¿verdad? Porque es una situación que hemos venido arrastrando históricamente, ya no es de hoy, es de siempre. Y en la medida en que tratemos de ser pensantes, de ser autónomos, de ser auténticos y no dejar que otros tomen la iniciativa por nosotros y nosotras, ¿no? Quizás la cosa va a ser mejor. Digo, los cambios que se van a provocar en los estudiantes van a ser también de mayor calidad. Entonces, les agradezco mucho la participación en esta primera fase de la jornada y pues va a quedar con ustedes el compañero Nahum Molina, ¿verdad? Para conducirnos la siguiente. Como identificaron los compañeros, queremos agradecerles a ustedes por la presencia, por este aporte que están dando a las ciencias sociales desde el momento que están acá. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia de derecho de la ciencia social, pero antes pienso que viendo yo el video, el documental, no sé si ustedes recuerdan, desde que todos ustedes han leído la Biblia, pero cuando le preguntan a Jesús, los fariseos, ¿no? Bueno, y tú ya has venido de aquí a traer la paz. Y él le responde y dice, no, yo no he venido a traer la paz aquí, he venido a traer la guerra. Entonces, ¿y qué quería decir él con eso? Lo que quería decir él con eso era que él las ciencias sociales, ¿dónde surge? Es importante que nosotros lo tengamos más o menos claro. Digo más o menos claro porque aquí, en un taller como este, seminario de taller como este, es decir, van a quedar algunos vacíos. Porque para hablar de las ciencias sociales requiere un debate riguroso, un debate bastante exhaustivo, que nos lleve a profundizar más sobre las ciencias sociales. Pero aquí estamos tratando algo de forma general. Entonces, si podemos responder a esas inquietudes, por ejemplo, cómo surgen las ciencias sociales, cuándo, por qué, dónde. Surgen a través de las necesidades que el mismo ser humano ha venido teniendo y nacen en un contexto histórico-político o político-histórico. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos observar que las ciencias sociales, que ya nos dimos cuenta que no es una sola la que estudia al ser humano dentro de la sociedad, nace porque hubo necesidad
el ser humano sintió necesidad que a través de la ciencia poder estudiar al ser humano, el entorno donde convive el ser humano. Y es así donde a través de las revoluciones nosotros conocemos o nosotros sabemos que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En ese contexto, ahí empiezan a surgir los grandes pensantes, los grandes filósofos, y decir, bueno, a través de este conflicto que hemos tenido, debemos o tenemos que conocer por qué el ser humano hace, porque nosotros somos los que hacemos los problemas, los conflictos. El mismo ser humano, quiera sea o no, por la misma situación, formamos o creamos los problemas, y que muchas veces esos problemas los hacemos, pero al final no los podemos nosotros mismos. Entonces es necesario recurrir al pasado, a nuestras ciencias sociales, rescatar lo positivo que pueda haber, y ahora en El Salvador poner en perspectiva estos elementos y dejar atrás todo lo que nos de la sociedad. Según lo que manifestó la compañera que dicen ustedes, las ciencias sociales surgen cuando aparece el hombre. No, lo que dice ella es que surge bien cuando aparece la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Yo creo que es mucho más antes, pues, esta Revolución Social. Desde que el hombre hace, digamos, el Homo sapiens, fue para allá está eso, empieza a relacionar sus cuevas ahí con sus cuestiones, ahí empieza la sociedad primitiva, lógicamente, ¿verdad? Pero ya está en la sociedad. Entonces, lo que vinieron estas son pautas, claro, un cambio social, que se dieron la Revolución Francesa, todas las cosas históricas plasmadas, pero la sociedad va mucho más atrás, lo social va mucho más atrás en la historia. Sí, por eso mencioné que a través de las necesidades, el hombre a través de sus necesidades pudo venir, ¿ya? Pero en sí, esos grandes pensadores desde antes no estaban. Están los griegos mucho más antes que eso. Pero en el contexto que surgen los conflictos del ser humano, desde ahí, desde ese momento, ya ellos empezaron a pensar cómo iban a ir desarrollando, cómo iban a ir trabajando al ser humano a través de él. Hay un origen, todo tiene un origen. Y bueno, aquí el compañero, él lo ve que nace más allá de lo que ella plantea, pero ahí a través de las necesidades ha venido evolucionando y va a seguir evolucionando, porque esto va a seguir. Esto no se va a quedar hasta aquí, porque si un ser humano queda en este mundo, ese es el que va a transformar eso, porque el mundo nunca se va a acabar, es mentira. Porque ese acabamiento del mundo, que eso para mí, mis maestros, lo mismo que te digan que el fin no. Eso es algo que estaba de acuerdo. Porque siempre va a haber alguien que va a quedar. Entonces, así como la ciencia nace con ese origen desde miles y miles de años, así faltan miles y miles de años para allá. Yo eso es lo que puedo decir, que es bien difícil llegar a un consenso generalizador porque por eso estamos hablando ya que seamos gentes pensantes, y ella está pensando mucho, lo mismo él, ¿verdad? Y aquí se está dando los casos pensantes, ¿verdad? Bueno, hasta el momento le he escuchado a ellos, lo he escuchado a ustedes, los compañeros y el compañero, me gustaría que los demás compañeros. Es que la necesidad del hombre se dio desde la... Y la praxis es lo que nos lleva a la transformación de la sociedad. Quiero explicar esto para contextualizar un poco, pero antes vamos a... Conejo, que tú expresas, casi viene un pensamiento que dice, primero pienso, luego existo. Ajá. Entonces, ¿quién hace la ciencia social? La humanidad. Porque desde el inicio del sistema no había ciencia social. Luego que nos vamos
multiplicado, van apareciendo todas las situaciones. Así es que al principio hablaban de que nosotros somos guiados por un Santillana, por un programa, porque a veces tenemos... Démosle para arriba, para lograr un conocimiento. Mira, nos ayuda a entender la lógica a todo lo que yo estoy... Exacto. Igual que la tripa. Hoy, porque educación sería para los primeros. Tenía un número por aquí. Porque educación. Pero si enlace eso ya hay... No, hay un orden. Hoy, lógico. Aquí sería que al final nos da un entendimiento. Podríamos hacer lo que decir, por ejemplo, imagínate que todas estas páginas ya decimos que hay poca educación. Si hoy hay poca educación, esto puede conllevar a que puede llevar a... ¿Por qué estaba la palabra hoy? Por esa a desocupación. Debido a la drogadicción. Hay muchas palabras. Debido a esto, da esto. Hoy, debido a la drogadicción, hoy, debido a la drogadicción, debido a una palabra viene afuera, o a través de la drogadicción y la violencia, hay poca educación. La idea es que esto tenemos la lógica de esa palabra. ¿Ya lo entiendo? ¿Ya me entendiste? Hoy, debido a la drogadicción y la violencia, hay poca educación. Todas esas palabras tienen que ver con la guerra social. Debido a esto no hay poca educación. Está bien, porque, ¿qué onda, man? ¿Cómo estás? Me vale en términos de drogadicción. Porque eso no puede hay poca educación. Porque la educación no es que vaya a la escuela, estamos hablando que son educados, no hay un saludo. ¿Qué onda? No,